Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestro ponente. Les quiero presentar al masterado Edward Holbel Coronado Villamizar. Él trabaja en el Hospital de Clínicas Oncoservice y el tema que hoy nos va a presentar es la formación y trabajo de un físico médico. La sala es suya, doctor. Ya, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este congreso. Sí, hoy voy a hablar un poco acerca de lo que es la formación y el trabajo de un físico médico y sobre todo este tema que está tan vigente acá en Bolivia con las inversiones que se han hecho en el desarrollo de complejos de radioterapia y medicina nuclear y así como reactores de investigación, ¿no? Una aclaración, no soy doctor, soy licenciado en física y tengo un posgrado en física médica. Entonces, bueno, para continuar, mi nombre es Eduardo Coronado y bueno, ¿qué es un físico médico? Es la primera pregunta que nos planteamos, ¿no? Me ha pasado muchas veces que cuando me presento como físico, la gente lo que se imagina es que uno es profesor de psicomotricidad o educación física. E incluso cuando digo que es físico médico, se imaginan el área de fisioterapia. Tienen una idea errónea y bueno, no es de culparlo, sino que es un área bien específica, ¿no? De la física. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos dedicamos los físicos médicos? Bueno, los físicos médicos, naturalmente, tenemos diversas áreas de trabajo, entre las que destacamos la parte de medicina, dosimetría, radioprotección, manejos de desechos, incluso asesorías para realizar instalaciones de equipos. Entonces, la física médica es una rama de la física, evidentemente, que comprende las aplicaciones, conceptos y leyes, principalmente de la parte nuclear de la física para lo que es el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. La física en la actualidad va a desempeñar un papel importante, no solo en las áreas de aplicaciones médicas, sino también vamos a tener en el área de investigación y docencia. Más que todo, estamos enfocados al trabajo en las aplicaciones médicas sanitarias, como voy a mencionar más adelante. Pero no solamente desde el punto de vista de tratamiento, como lo es la radioterapia, también vamos a participar como físicos médicos en el área de radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioprotección. Entonces vamos a tener que existen dos tipos o dos clases de físicos médicos. En primer lugar, vamos a tener el físico médico clínico y en segundo lugar, el físico médico dedicado a la investigación. En el caso del físico médico clínico, como su nombre le indica, es un físico médico cualificado que va a desempeñar funciones en el ámbito hospitalario, un hospital, una clínica, etc. En cambio, el físico médico investigador puede estar en instalaciones tipo reactores, desarrollando funciones en el área obviamente de investigación y más que todo acá nos vamos a enfocar en el tema de radioprotección. Entonces, hablando un poco de lo que es el físico médico clínico, como les mencioné, vamos a tener este tipo de profesional desarrollando actividades en el área clínica. Desglosado de la siguiente manera, puede ser un físico médico que se dedique a la parte de radiodiagnóstico, un físico médico que dedique a la parte de radioterapia, o físicos médicos que se decanten por el área de medicina nuclear. Cada una con sus funciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, en este ámbito es importante resaltar la diferencia que habría como estudiantes de física o de la carrera de base al trabajo que llevamos a cabo a un trabajo ya en el área clínica, puesto que ya incluso nuestra manera de comunicarlos con otros profesionales es diferente. Recuerden que el médico, el físico médico va a entrar a un entorno donde hay profesionales de la salud, como son los médicos, enfermeros, tecnólogos, etcétera. Y hay que adaptarnos a realizar o a manejar un cierto lenguaje médico dentro de la institución para hacernos entender y obviamente llevar nuestro trabajo de una manera más óptima. Entonces, es por esto que un físico médico que se dedica al área clínica tiene que tener una formación adicional a la parte científica, desarrollado o enfocado en el área de la medicina. Entonces, bueno, acá un esquema donde te muestro básicamente todas las áreas en las que un físico médico pudiera interactuar dentro de un hospital o una clínica. Y lo más importante es que aquí ya vamos a tener un trabajo sobre pacientes.
Ya no es un trabajo de laboratorio, no es un trabajo de campo, sino un trabajo con pacientes, o sea, seres humanos, en los cuales tal vez en la carrera no estamos tan acostumbrados a manejar este tipo de situaciones. Obviamente, el físico médico también tiene que realizar el manejo de instrumentación adecuada, ¿no? O sea, no es solamente ahora desarrollar el componente médico, el componente clínico, sino que también tenemos que seguir desarrollando virtudes en lo que es el manejo de instrumentación, como son cámaras de ionización, detectores de radiación, básicamente, de distintos naturaleza. Pueden ser detectores de estado sólido, detectores de estado líquido, detectores de estado gaseoso, dosímetros personales, detectores o monitores de área, etcétera, dependiendo de la función que vayamos a manejar. E incluso los físicos médicos vamos a ser responsables del manejo de material radioactivo en distintas áreas, ¿no? Con distintas finalidades este material radioactivo. También yo siempre digo que el físico médico es un todero, o sea, hacemos de todo, desde lo que es la parte científica, parte médica, hasta la parte de incluso asesoría en negocios. Muchas veces van a encontrar inversionistas que quieren o desean incursionar en el área de la radioterapia, por ejemplo, y el primer elemento al que acuden es a un físico médico para que los asesore en tema de compras, de tecnología. Nosotros como físicos médicos somos los que vamos a asesorar en la compra de nuevas tecnologías para los tratamientos, bien sea de radioterapia, para radiodiagnóstico, medicina nuclear, etcétera. E incluso lo que es los detectores de radiación y todo eso, el físico médico debe manejar esta parte para asesorar de forma correcta cuáles son las compras más adecuadas o acertadas para lo que es el ámbito de trabajo en estas áreas que les mencioné. También vamos a tener una colaboración muy estrecha con los médicos. Prácticamente el físico médico no es un subalterno del médico. Eso lo quiero aclarar desde ahorita. El físico médico está a la par de un médico y trabajan en conjunto para, por ejemplo, en el caso de radioterapia, realizar las planificaciones de los tratamientos en los cuales se realice el uso simplemente el uso de la radiación ionizante, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, les digo esto porque muchas veces el físico tiene que tener la propiedad de hablar con el médico, hacerse entender y entender qué es lo que quiere realizar el médico. Entonces, más bien, en vez de una relación de subalternos, es una relación como de una simbiosis, ¿no? Entre el físico y el médico. El médico, evidentemente, tiene el manejo del paciente, el manejo tanto, digamos, desde el punto de vista de respuesta de los pacientes, así como la parte legal del manejo del paciente, pero el físico también tiene una función directa sobre el manejo de los pacientes, como es el tema de la planificación, la correcta calibración de los equipos, etc. En medicina nuclear también vamos a tener una colaboración con los médicos, obviamente desde el punto de vista de diagnóstico, el médico es el que emitirá los informes y los diagnósticos médicos clínicos sobre los pacientes, pero el físico médico va a tener las funciones o las responsabilidades de asegurar que las imágenes que estamos realizando adquisiciones en los equipos de medicina nuclear sean adecuadas para un buen diagnóstico. Aparte de eso, los físicos médicos que estamos o que se involucran con el área de medicina nuclear también tienen que tener un buen manejo de las tecnologías computacionales, porque nosotros también hacemos uso de lo que son filtros computacionales o filtros sobre imagen para mejorar lo que es la capacidad del equipo para entregar una imagen adecuada para que el médico pueda realizar un diagnóstico eficiente sobre estas imágenes, en el caso de medicina nuclear. En cuanto al diagnóstico por imágenes, bueno, también existe el físico médico dedicado al área de radiodiagnóstico, aunque no es común acá en Bolivia. De hecho, me parece que no hay ninguno en ningún centro de radiodiagnóstico que sea un físico médico con formación en radiodiagnóstico. También va a cumplir funciones similares a las que se hacen en radioterapia y medicina nuclear. Básicamente vamos a tener un físico en el cual él se va a encargar de lo que es la calibración, el comisionamiento, mediciones sobre los equipos y garantizar básicamente que las imágenes obtenidas mediante radiación ionizante puedan ser útiles para el punto de vista del diagnóstico. Además, el físico médico tiene la responsabilidad, tanto en radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico, de evaluar los programas de radioprotección. Y obviamente esto en pro de realizar o de tener un centro de trabajo seguro, tanto como para el paciente como para el personal. Además, yo aquí les incluiría que dentro del diseño de las instalaciones, es decir, cuando se realiza la construcción,
El físico médico es el que realiza los cálculos desde el punto de vista de radioprotección para asegurar que de ese recinto no va a salir radiación que pueda afectar tanto al ambiente como a las personas. Entonces, ahí también hay una simbiosis de trabajo entre lo que es el físico médico, arquitectos, constructores, etcétera, porque el físico es quien les va a decir, de acuerdo a sus cálculos, cuál es el elemento más adecuado de construcción y qué espesor va a utilizar de acuerdo a las necesidades del equipo que se esté instalando allí. También vamos a tener el físico médico investigador, que se caracteriza básicamente por un trabajo sí, más similar a lo que veníamos haciendo en la carrera, ¿no? Ser profesor de institutos, universidades o investigador. Además, bueno, una persona que se dedica a investigación, obviamente, tiene que tener las cualidades y las facultades para manejar problemas asociados a la investigación. A veces la parte de investigación para nosotros puede pensarse que es sencillo, pero no. Generalmente la parte de investigación requiere de profesionales que sean metódicos, sepan lo que están haciendo, seguir una serie de pasos lógicos para poder obtener un resultado que puede ser un resultado, digamos, esperado o no esperado de acuerdo al tema de investigación que esté desarrollando. Más específico en el área de física médica, obviamente un investigador o un físico médico que se dedica a la investigación, lo que busca realmente es conseguir algún tipo de desarrollo o desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan mejorar el trabajo en el área de radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. Obviamente, ahorita hay un boom también en la parte de lo que es investigación en tecnologías, por ejemplo, les cito impresiones 3D. Los físicos médicos estamos buscando la manera de, utilizando estas herramientas tecnológicas nuevas como las impresiones 3D, ver cómo podemos adaptar eso al mercado laboral o a nuestras funciones diarias para lograr algún objetivo que se nos complique en la clínica. Muchas veces los equipos que utilizamos en radioterapia con los pacientes son muy costosos. Entonces, habría que ver la posibilidad si alguno de estos elementos, por ejemplo, pudiera sustituirse por elementos desarrollados con impresión 3D, sin que esto afecte la calidad del trabajo del físico médico. Eso por citarles un ejemplo, ¿no? Luego, ¿cuáles son nuestras funciones y responsabilidades? Como les mencioné, así sea radioterapia, medicina nuclear, radiodiagnóstico, reactores de investigación, etcétera, el físico médico es el principal personal que se va a encargar de realizar las pruebas de aceptación y comisionamiento, además de las calibraciones en estas áreas. Obviamente, el físico médico se va a amparar en unos documentos que en el caso de acá, de Latinoamérica, muchas veces nos vamos a regir por documentos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, también existen otras instituciones, como la Asociación Americana de Físicos en Medicina, que también emiten documentos y es responsabilidad de los físicos médicos de cada área conocer los protocolos con los cuales se van a manejar para realizar todas las pruebas correspondientes a estos equipos. Obviamente, también realizamos los cálculos y medición de cantidades radiométricas, como es la exposición y la dosis absorbida. Exposición cuando hablamos del área de radioprotección y dosis absorbida cuando hablamos de la parte ya radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. Más específicamente en radioterapia y medicina nuclear también vamos a realizar la planificación de los tratamientos y aquí también les hago una acotación porque muchas veces la gente se imagina que el físico cuando hablamos de cálculo de tratamiento saca un papel, un lápiz y una calculadora como en una bodega y se pone a sacar cuentas, ¿no? Entonces eso no ocurre. Nosotros actualmente utilizamos recursos informáticos. Básicamente vamos a tener computadoras súper potentes en las cuales, alimentadas con una data de referencia sobre los equipos que obviamente obtiene el físico médico, va a realizar los cálculos de dosis o distribuciones de dosis sobre los pacientes. Estos algoritmos o estos sistemas informáticos funcionan con algoritmos matemáticos y aquí entrelazamos con otra especialidad que es la matemática, ¿no? Entonces podemos tener sistemas computacionales que trabajan con sistemas de cálculo basados en convolución superposición, podemos tener trabajos con Monte Carlo, etcétera. Entonces siempre nos vamos a amparar en sistemas o recursos informáticos. Acá, bueno, les muestro parte de lo que debería ser el físico médico. A la izquierda se encuentra el equipo del hospital, que es un acelerador lineal, cuya emisión de radiación corresponde a fotones X de alta energía capaces de dar tratamiento.
Y acá este cilindro que observan en la imagen corresponde a un detector de radiación de estado sólido. En este caso es un detector que utiliza diodos. Y acá vemos la consola del operador en la cual el físico médico está realizando el posicionamiento o el seteo de este sistema de medición que básicamente vamos a utilizar para verificar la fluencia sobre este dispositivo correspondiente a un plan de tratamiento. En el caso del hospital, nosotros utilizamos técnicas modernas de radioterapia, lo que es la radioterapia de intensidad modulada, y es requisito tener un sistema de medición asociado para poder garantizar que el equipo o el acelerador lineal es capaz de reproducir los cálculos que realiza el sistema informático. Luego a la derecha tenemos un acelerador lineal, este es correspondiente al Hospital del Alto Sur, es un acelerador lineal del tipo arco en C, como lo ven, tiene una forma geométrica diferente a lo que es el equipo del Hospital de Clínicas, y aquí, bueno, se está realizando una comprobación de los tamaños de campo del equipo, y eso también, bueno, es una tarea básica que debe realizar un físico médico. Acá, bueno, les muestro algo bastante interesante. Esto corresponde a un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis con cobalto. Y aquí les quería mostrar, bueno, parte de lo que es no solo el sistema técnico como tal, sino la parte de radioprotección. Acá en esta esfera, lo que vamos a tener es una fuente de cobalto 60 que vamos a utilizar en tratamientos más que todo ginecológicos para pacientes de cáncer de cuello uterino. Y también es función nuevamente del físico médico realizar las pruebas de aceptación de estos equipos y verificar las medidas de radioprotección del sistema para asegurar de que este equipo es seguro tanto como para el personal que lo va a operar como para los pacientes que van a estar allí en tratamiento. Otro punto interesante que hace el físico médico es asegurar la salida del haz de los equipos. Acá les muestro una irradiación de dosímetros termoluminiscentes en las cuales se recibe una muestra de dosímetros de un laboratorio especializado. En este caso, estos dosímetros vienen de una institución estadounidense, el MD Anderson. Se realiza una irradiación en ciertas condiciones de referencia y se les envía para que sean leídos en otra institución, en este laboratorio, para verificar que efectivamente bajo ciertas condiciones la máquina que se está revisando emite la radiación correcta. Básicamente esto sería algo a nivel de auditoría. También les muestro imágenes de la parte de radiodiagnóstico o equipos de radiodiagnóstico. A la derecha tenemos un tomógrafo simulador en el cual se obtienen las imágenes tomográficas con las cuales vamos a realizar la planificación de tratamientos en radioterapia. Y a la izquierda le muestro un mamógrafo y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hace un físico en un mamógrafo? Bueno, el físico es quien tiene que asegurar las pruebas de control de calidad del sistema de mamografía, que tienen que ver con calidad de imagen, la dosis que le llega al paciente, etcétera. Obviamente tenemos que tener una instrumentación adecuada para poder realizar esas mediciones. Y aquí le agrego otra cosa que es un resonador, porque no solamente el físico médico va a trabajar con radiación ionizante, como lo es los rayos X, electrones, protones, etc. También podemos realizar trabajo de control de calidad y aseguramiento de calidad en equipos de radiación, emisores de radiación no ionizante, como lo es un resonador, equipos de ecografía, etc. Acá también les muestro parte del trabajo de un físico médico. En este caso es una planificación de tratamientos. Para que se den una idea o para que entiendan cuál es la referencia de la gráfica, acá esto es una persona que tiene cáncer de cuello uterino. La región que está en rojo intenso es un plan de tratamiento en el cual está llegando toda la dosis de radiación solicitada por el médico para este paciente. Y las regiones azules corresponden a dosis bajas de radiación. Entonces, básicamente lo que aseguramos o buscamos desde el punto de vista de física médica es establecer los parámetros del equipo para lograr una correcta distribución de dosis o dar la dosis prescrita por el médico a la lesión, minimizando el impacto sobre los órganos a riesgo. Entonces, evidentemente, esto es un trabajo que, bueno, yo tengo un colega en Oncoservice que decimos que esto es arte, ¿no? No es un trabajo, digamos, grosero, sino es un trabajo que se debe hacer refinado, un trabajo con ciertas herramientas, y yo siempre lo asocio a otros oficios, ¿no? Como los carpinteros que tienen sus herramientas para lograr buenos trabajos. Bueno, un físico médico requiere de buenas herramientas para lograr un buen trabajo. Y aparte de las herramientas, tener los conocimientos para lograr efectivizar lo que se quiere hacer, que siempre, generalmente, lo que vamos a buscar es una mejora en la calidad de vida de los pacientes.
bien sea los que van a recibir tratamiento o bien sea aquellos pacientes que requieren un diagnóstico. Acá también no solamente es hacer la planificación sobre los pacientes, como ven acá, también debemos hacer un control de calidad sobre los planes que se le van a entregar a los pacientes, y esto es básicamente lo que les mencionaba que mido con el detector de estado sólido. Si recuerdan, yo les mostré un cilindro en el acelerador y les dije que el físico médico tiene que asegurar que el acelerador es capaz de reproducir los cálculos que hace el sistema computacional. Entonces, básicamente, una vez que hacemos el plan de tratamiento para el paciente, que sería este, vamos a repetir esos cálculos sobre el detector de radiación, que sería este, y vamos a validar efectivamente que el acelerador reproduce las condiciones de irradiación solicitadas por el sistema computacional. Ahora, también hay otras responsabilidades y funciones, como les mencioné, el mejoramiento y mantenimiento de las imágenes médicas. El físico médico tiene que tener conocimientos en el área de informática y muchas veces hay físicos médicos que incluso ya trabajan en el área de programación. Entonces, utilizando las tecnologías de los equipos, los fabricantes, el físico médico tiene que ser capaz de mejorar las imágenes al máximo para que el médico, bien sea el médico radiólogo o el médico nuclear, haga un diagnóstico preciso y eficiente. Además, también debemos participar en el mantenimiento de imágenes. No es solamente tener el paciente y hacerle la imagen, también hay que tener registros de imagen y tener, digamos, una librería de archivos para poder tener acceso a estas imágenes en cualquier momento. Recuerden que este tipo de imágenes son imágenes bastante pesadas y ocupan bastante espacios en los computadores. Entonces el físico es quien tiene que buscar la manera de poder optimizar el rendimiento de estos equipos para mantener estas imágenes médicas. También el desarrollo de programas de radioprotección y garantía de calidad. Obviamente la radioprotección casi que es fundamental para cualquier físico médico, independientemente del área en la que se desarrolle. ¿Por qué? Porque el físico médico es el responsable básicamente de que la seguridad radiológica en ese recinto se cumpla. Y obviamente acá en Bolivia tenemos un ente regulador, que es la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, quien es la que tiene los requisitos fundamentales que debe cumplir cada institución para poder llevar a cabo su trabajo, y básicamente es el físico o los físicos de esa institución quienes tienen que dar estas garantías para que cuando la autoridad regulatoria realice sus inspecciones y sus auditorías, todo esté en orden para que los servicios puedan continuar trabajando de forma segura. También, últimamente, los físicos médicos estamos involucrados en el diseño y fabricación de accesorios para tratamiento. Como les mencioné, obviamente nosotros en los tratamientos vamos a necesitar inmovilizar a los pacientes para garantizar que la radiación que estamos dando sobre los pacientes esté enfocada a ciertos puntos y que obviamente el paciente no se mueva. Entonces, nosotros vamos a trabajar en el diseño y fabricación de estos accesorios, aunque mayormente lo que hacemos es asesorar en las compras. Pero ahora con el boom de la impresión 3D también hemos visto que existe la posibilidad de realizar diseños en las instituciones y a partir de la impresión 3D utilizar estos elementos para poder validar algún tipo de accesorio. Otra parte súper importante es los programas de formación. O sea, un físico médico dentro de una institución está obligado a hacer docencia. O sea, no es algo opcional si tú quieres o no. Una vez que entra cualquier personal a una institución de radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, lo primero que se va a encontrar es un programa de formación por parte de un físico médico. El programa de formación, básicamente la primera etapa es en radioprotección. El físico médico es quien da los lineamientos de radioprotección a toda persona que va a trabajar con radiación ionizante. También, en el caso más específico, cuando existen físicos médicos residentes, dosimetristas, tecnólogos, enfermeras, etcétera, que requieren formación en el área de trabajo, el físico médico es el encargado de la parte de formación en cuanto al uso de radiación ionizante, radiometría, protección radiológica, etcétera. Luego vamos a tener también que el físico médico debe realizar investigación clínica, tanto en la parte hospitalaria como en la parte de laboratorio, y todo esto relacionado al área de diagnóstico y tratamiento. Además, el físico médico puede participar en el trabajo estadístico de una unidad de funcionamiento con radiación ionizante, por ejemplo, en radioterapia. El físico médico debe participar en la creación de estadísticas relacionadas con el trabajo que se lleva a cabo en la unidad.
Por ejemplo, en la unidad de radioterapia del Hospital de Clínicas, el físico médico, ¿qué estadísticas hace? Bueno, la estadística que realiza está relacionada básicamente al número de pacientes tratados, las patologías mayormente tratadas en el hospital, qué tipo de técnica de tratamiento se utilizó con los pacientes y cuál es la sobrevida de los pacientes. Lamentablemente, bueno, a nivel local, los pacientes muchas veces después que reciben su tratamiento, se desaparecen y ya es imposible contactarlos, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que sí, se les llama, se les hace seguimiento y con esto se arman estadísticas hospitalarias que luego pueden ser presentadas a nuestros entes reguladores o Ministerio de Salud, Servicio Departamental de Salud, etcétera. También el físico médico va a tener la responsabilidad de educar al público en el uso y el efecto que pueden tener las radiaciones ionizantes. Y otro punto que les agregaría es la parte radiobiológica, en el cual los físicos médicos también tienen una participación activa en la evaluación de los distintos protocolos médicos que se van a utilizar para los pacientes. Ahora, ¿cuál es el perfil profesional del físico médico? Esto es súper importante porque a veces escucho con cierto recelo, ¿no? Que dicen que un físico médico es un físico. O sea, sí, es un físico, pero no es cualquier físico. Entonces, acá nos vamos a tomar la definición de físico médico del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el cual vamos a tener dos caminos. El primer camino, bueno, coincidentemente es el camino que hice yo. Pero también hay otro camino que pueden realizar algunos profesionales para llegar a lo que es la física médica. Primero hay que tener una licenciatura en física, una licenciatura base en física que dependiendo del país puede tener una duración de 4 o 5 años. Luego vamos a tener que realizar un posgrado en el área de física médica, que puede ser una maestría en física médica, que en el caso ideal se trabaja de 1 a 2 años. Entonces fíjense que ahí ya tenemos un periodo de formación de casi 7 años. Y luego debe entrar en un programa de entrenamiento clínico supervisado, que mínimo debería tener una duración de 2 años. Esto es lo que se conoce como residencia en el área de física médica. Un físico egresado de un programa de maestría de física médica no debería enfrentarse directamente a un trabajo hospitalario y clínico sin una supervisión. Entonces, por eso es que tenemos una residencia, así como los médicos van a tener una residencia en el área médica, los físicos tenemos una residencia en el área de física médica, que sería mínimo de 2 años, pero incluso puede ser hasta más, hasta 3 años. Entonces, fíjense, ya ahí si vamos sumando, tenemos un periodo de formación de 10 años prácticamente para poder llegar al ejercicio laboral, ¿no? Luego que pasamos la residencia en física médica, vamos a tener un físico médico cualificado clínicamente, es decir, un físico que puede desarrollar funciones de forma autónoma en un servicio hospitalario, un servicio clínico. Y luego la experiencia, cuando ya tienes más de 6 años de experiencia, bueno, tu perfil profesional ya no es un físico médico solo del área clínica, sino ya te puedes considerar un experto en el área de física médica. Luego, el camino de la derecha es el siguiente. Una persona que ya tiene una maestría o un doctorado en física también puede ser físico médico, ¿no? Lo que va a ocurrir es que, bueno, después que hagas la maestría o el doctorado en física médica, que te puede tomar entre 2 a 4 años, tienes que realizar un programa de formación académica en física médica de al menos un año. Y luego también caerías en el programa de residencia en física médica, una residencia en el área clínica de física médica, para que puedas ser considerado como físico médico. Entonces, acá en resumen, si se fijan, les decía al principio que un físico médico está a la par, por lo menos de formación académica, con un médico. Fíjense que los años de formación son casi 10 años de formación académica para decir que tenemos un físico médico que puede llevar a cabo satisfactoriamente trabajo en el área en el área hospitalaria, bien sea en física médica en radioterapia, física médica en radiodiagnóstico, física médica en medicina nuclear. Entonces acá, por ejemplo, les muestro un ejemplo típico. Primero tendrías que tener tu título en licenciado en física, luego hacer un posgrado en física médica, una maestría, finalmente acceder a un programa clínico donde una institución va a avalar tu trabajo por un físico médico con experiencia, que serían por lo menos 2 años. Entonces, cuando sales de la maestría de física médica, te puedes considerar un físico médico junior. Y cuando caes en una institución donde hay otros físicos médicos,
ellos te tienen que realizar un entrenamiento por al menos 2 años para luego tú poder considerarte como un físico médico que puede desarrollar funciones. Eso según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, bueno, eso era un poquito de lo que les quería compartir. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta que quieran que conversemos. Y nuevamente muy agradecido con los chicos de la carrera de física por haberme hecho esta invitación a participar en su congreso. Me parece una actividad bastante buena porque promueves lo que es las aplicaciones de la física. Muchas veces los físicos somos vistos como bichos raros de la sociedad, ¿no? Que somos negros, cosas así, que no interactuamos con nadie, pero fíjense que básicamente un físico médico, por ejemplo, en las áreas de radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico es fundamental, casi que tanto como un médico. Entonces, es dar a entender o visibilizar el papel o el rol de un físico dentro de las aplicaciones médicas, que sería el caso específico que me tocó a mí. Entonces, nuevamente muy agradecido por la invitación y si tienen preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos sí una pregunta en el chat de Oscar Alberto Villaco Carico que dice, ¿dónde se puede hacer esa residencia en física médica en Sudamérica? ¿O dónde recomienda hacerla? Mira, en Sudamérica hay un programa que está activo ahorita en Argentina, que está a cargo del físico médico Ricardo Ruggeri. En Bolivia no hay programas de ese tipo. Tendrías que ya acudir directamente a Brasil o Argentina. Y como te mencioné, en Argentina, este programa de residencia en física médica lo maneja Ricardo Ruggeri. Pero ya tendrías que ver específicamente qué te pide él o qué requisitos piden para que puedas acceder a ese tipo de programas. Y bueno, obviamente te recomendaría en Sudamérica un lugar donde hablen español, ¿no? Para que puedas aprovechar al máximo el tema de la residencia. Y obviamente tu residencia que contemple un centro donde estén todas las áreas. Por lo menos yo, donde hice mi residencia clínica, afortunadamente la institución tenía radioterapia, radiodiagnóstico y medicina nuclear. O sea, dentro de mis 2 años de residencia pude ver todas las áreas de la física médica. No es tan enfocado un trabajo direccionado en una sola área. Entonces, idealmente, yo buscaría un centro donde puedan ofrecerme todas las posibilidades de hacer la residencia en todas las áreas de la física médica. También olvidé mencionarles que hay otros trabajos de física médica que ya no están tan relacionados a la radiación ionizante, como lo que sería la parte de electrocardiogramas y ese tipo de cosas, pero hasta ahí yo no manejo, ¿no? Entonces, pero sí hay personas o físicos que se dedican a esa área y más que todo al área de instrumentación y evaluación de señales de ese tipo, ¿no? Otra cosa importante, Oscar, no, la maestría es una cosa y la residencia es otra. Como te mencioné, para ser físico médico tienes que ser al menos licenciado en física, luego hacer una maestría en física médica y luego de eso tienes que hacer una residencia clínica. Entonces, licenciatura, maestría, residencia. Y recién ahí puedes decir que eres físico médico. Muchísimas gracias, doctor. Aquí, tal vez una duda, ¿cómo ve la perspectiva de la física médica en Bolivia? En Bolivia la física médica, desde mi punto de vista, está en expansión. Pero aquí yo tomo un breve paréntesis, ¿no? Hay que especificar que la expansión es en radioterapia y medicina nuclear. También hay un reactor que se instaló en el Alto, donde también hay físicos, ¿no? Pero el mayor alcance de expansión yo lo estoy viendo en las áreas de radioterapia y medicina nuclear. Ahora bien, lo que veo que falta acá es un programa de formación de físicos médicos a nivel de posgrado. Ya no te hablo de un diplomado o una especialización, sino una maestría como tal. Y bueno, sería interesante que a futuro instituciones como la UNSA crear un programa de formación acreditado para por lo menos realizar las maestrías acá en Bolivia y no tener la necesidad de acudir a otros países de Latinoamérica para que hagas tu formación y puedas llevar a cabo tu trabajo profesional acá en Bolivia. Ok, perfecto. Otra consulta también, ¿qué tipos de profesionales están involucrados en la física médica? ¿Cómo qué tipo de profesionales? No te entendí.
¿A qué te refieres? Los profesionales que se ven involucrados en la física médica, a eso me refiero, que puedan Bueno, trabajar junto con usted. generalmente físicos, pero también hay bioingenieros, ¿no? El tema es que la formación que tiene un físico es diferente a la formación base que tiene un ingeniero. Nosotros como físicos desde la carrera base vemos lo que es física moderna, tomamos varios cursos de física moderna, laboratorios e incluso llegamos a ver mecánica cuántica. Y obviamente para entender cosas relacionadas al área de física médica, tus conocimientos de física cuántica tienen que ser muy buenos. Ahora también hay ingenieros, como te digo, bioingenieros, que aunque no tienen una formación tan desarrollada en el área de física cuántica, ellos sí tienen una buena formación en el área de instrumentación, manejos de equipo, electrónica, que eso a los físicos también nos cuesta, ¿no? En el posgrado de física médica te vas a encontrar cursos también de electrónica. Entonces, entonces el perfil profesional más o menos es ese, físicos o ingenieros. También me he encontrado casos, bueno, en mi país, que habían biólogos que se graduaban de biólogos o químicos que se graduaban de químicos y luego hacían un posgrado en física médica. El tema es que a ellos siempre les costaba un poquito más porque cuando llegaban a ver las materias relacionadas con física cuántica, ahí ya empezaban las falencias, ¿no? Que afortunadamente los físicos no deberíamos tener a ese nivel de formación. Entonces, eso. Otra cosa que también los físicos, cuando llegamos a este nivel de formación, la parte médica. En el posgrado te vas a encontrar que vas a tener que ver anatomía, fisiología, bioquímica, anatomía radiológica, y eso sí ya es un universo un poquito diferente al que veíamos en la carrera como pregrado. Entonces, esas barreras tal vez te pudieras encontrar. Pero básicamente el trabajo en un área de física médica es físicos, dosimetristas y tecnólogos e ingenieros. En el caso de acá de Bolivia, nuevamente, no hay escuela de dosimetristas, solo hay escuela de tecnólogos y los tecnólogos, más que tecnólogos, ahorita están saliendo como licenciados en bioimágenes. Entonces ellos tienen una formación o deberían tener una buena formación en el área de bioimagenología, pero no tienen una buena formación en el área de radioterapia. Por ejemplo, si quieres ponerlos a trabajar directamente en radioterapia, entonces el físico médico de esa institución donde ellos vayan tiene que realizar un programa de enseñanza basado en lo que es las aplicaciones a radiodiagnóstico, radioterapia y medicina nuclear. Acá en Bolivia, en radioterapia es donde están concentrados la mayor cantidad de físicos médicos. En radiodiagnóstico no he escuchado ninguno que esté en ese trabajo y en medicina nuclear también es necesaria la presencia de un físico médico en medicina nuclear. Pero a lo que sé, son pocos los que hay acá en el país. Muchísimas gracias, doctor. Tal vez nos puede dar las últimas palabras. Tenemos una pregunta más. Acaba de mandarla Karen Román Ramírez. Dice, ok, en cuanto al registro de los estudios realizados a un paciente, ¿se pueden subir a la red y tener una base de datos? Sí, claro, por supuesto, eso es fundamental. Generalmente, cuando yo les hablé de que hacemos las asesorías de compras, te doy un ejemplo. Cuando viene un inversor y me dice, Edward, quiero montar una unidad de radioterapia. Entonces, perfecto. Lo primero que hacemos es ver cuál sería el mercado poblacional que él va a atender. Y de acuerdo a lo que él me diga, yo le sugiero una tecnología que no es solo el acelerador lineal, sino también los sistemas informáticos asociados. En el caso de las unidades de radioterapia modernas, siempre o casi siempre deben ir acompañadas de un sistema de gerenciamiento de datos. Algo tipo, digámoslo, no tan primitivo como un Google Drive o un iCloud, sino básicamente un sistema informático que te permita almacenar no solo información de los pacientes, digamos, relacionadas con datos básicos, sino también se tiene que tener registro de los estudios, tomografía, resonancia, tomografía por emisión de positrones, etcétera, además de los planes de tratamiento en ciertos formatos computacionales que sean compatibles con la red, etcétera. Y estos sistemas manejan su propio servidor. En el caso del hospital, nosotros tenemos uno que se llama Oncochar. El Oncochar, nosotros manejamos todo lo que es registro de los pacientes como una base de datos y eso tiene, o ese sistema tiene un servidor propio donde tiene discos duros de almacenamiento. Entonces, cada vez que se llenan los discos duros propios del servidor, los respaldamos en discos duros externos y queda el servidor libre para guardar más información. Además que por ley tú tienes que guardar la información del paciente por lo menos 5 años en formato digital, ¿no? También manejamos lo que son historias clínicas en físico,
pero bueno, la tendencia en la actualidad es ir desplazándonos todos al mundo digital. Y en cuanto a si se pueden subir en la red, tendrías que ver para qué fin, ¿no? Puede ser una red interna de la institución, del hospital, que eso sí lo tenemos, o puede ser una red externa accesible a todo el mundo, que eso no lo tenemos, porque además, bueno, ahí hay secretos de pacientes, ¿no? Tú no puedes andar divulgando datos sobre los pacientes que estás tratando en la unidad de radioterapia sin su consentimiento. Y sí tenemos una base de datos de 3 años por lo menos, que es el tiempo que lleva nuestro equipo del hospital operativo. Hemos construido una base de datos que esa, bueno, las chicas que manejan la parte de estadísticas en la unidad son las que manejan el formato donde tenemos esa estadística. Bueno, y ahora que es lo de la pregunta de redes, también sería interesante que algunos profesionales que desarrollan labores en el área de informática se acerquen a las instituciones públicas, ¿no? De acá del país y tal vez colaborar con ese tema de las estadísticas que es bastante complejo. Buscar la manera de automatizar esos sistemas, sobre todo no en la parte de radioterapia, pero sí hay otras especialidades como oncología clínica, etcétera, que a veces tienen un manejo a lo mucho con Excel. Entonces, tal vez buscar la manera de apoyar con algún tipo de software que nos permita hacer estadísticas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con eso terminamos con la ronda de preguntas. Le agradecemos mucho. Tal vez si quiera darnos algunas últimas palabras para despedirlo. Sí, yo como estudiante de la carrera, cuando estuve en física hace muchos años, siempre tuve curiosidad sobre las aplicaciones de la física, ¿no? Y tratar de no quedarse en el lápiz, en el papel, sino buscar las maneras de explotar estos conocimientos que están recibiendo en la carrera, más que todo con aplicaciones, ¿no? E ir incentivando lo que es el tema de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías como felizmente veo que ustedes están realizando esta actividad. Me parece que es la primera vez desde que estoy en Bolivia que me han invitado a esta actividad y muy grato ver que estén desarrollando este tipo de temas como estudiantes, ¿no? Y también invitarlos a que se unan o busquen, si tienen algún tipo de interés, unirse al área de física médica, ¿no? Es un área bastante útil a la sociedad y en la cual van a ver el trabajo día a día y van a desarrollar habilidades día a día relacionadas con el área de la física. Entonces es muy interesante esta parte. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo acá y yo creo que hasta otra oportunidad. Ya, pues, gracias. Hasta luego.